Así que quiero que me acompañen a Gálatas capítulo 4 y vamos a leer del 4 al 7. Este texto es el que vamos a leer. El título del sermón de esta mañana es Del pesebre a nuestra adopción, porque es lo que vemos en centralidad en este texto, es eso, es ese mensaje de la adopción. Bueno, vamos a leer Gálatas 4, del 4 al 7, dice así la palabra del Señor. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el llanto de un bebé coincide con el idioma de la madre? Me pareció sumamente interesante e impactante un estudio que se hizo en Francia, en Alemania, en donde se analizaron muchos bebés recién nacidos y se dieron cuenta y se fue descubierto de que cada bebé tiene su propia, como ellos llamaron, melodía del llanto. Es decir, ellos descubrieron que los bebés, así como nosotros tenemos huellas dactilares distintas, los seres humanos unos de otros, el iris es distinto unos de otros, no hay dos iris parecidos. De igual manera, no hay llanto parecido. Para nosotros también en general oímos que todos lloran similar, pero no. Es interesante, lo que ellos descubrieron es que hay una huella de llanto en cada bebé, porque los bebés se esfuerzan a partir del tercer día, a través de su llanto, de hacer coincidir su llanto con el sonido de la voz de su mamá. Y eso es con la intención de que la mamá lo entienda de alguna manera, llamar la atención de mamá. Y es interesante que ese estudio da una respuesta muy interesante de que esa es la razón o una de las razones por las cuales las mamás tienen esa facultad. Todas las mamás que están aquí lo saben, que puede haber 10, 15, 100 niños ahí abajo, alrededor de ellas, y todos llorando, y ella va a reconocer el llanto de su hijo. Ella sabe cuando su hijo realmente está llorando entre varios niños. Saben reconocerlo porque precisamente esta melodía de llanto de cada bebé es el esfuerzo que hacen los bebés para adaptar su sonido, su llanto, a las entonaciones incluso de la mamá. Ahora, esto es impresionante, ¿no? Pero esto es algo similar, hermanos, con nosotros los hijos de Dios. Este texto nos enseña eso. Todos nosotros, en este texto lo que vemos, tenemos un grito distintivo cuando estamos afligidos, en problemas, con dolor. Y ese llanto, ese clamor o esa melodía de nuestro llanto se traduce en una frase que es Abba, Padre. Es interesante que el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a nuestros hermanos en Galacia, el objetivo de él era convencerlos a nuestros hermanos gálatas de que aprendieran a verse como hijos de Dios. No es que no lo eran, es que siéndolo no se miraban como hijos de Dios. Porque resulta que Pablo se dio cuenta que nuestros hermanos en Gálatas habían comenzado a dudar si realmente ellos eran hijos de Dios en pleno derecho. Es decir, ellos dudaban de que si iban a recibir la herencia de Dios como hijos, que si en verdad tenían a Dios por Padre. Y la razón de la duda era que los judaizantes les comenzaron a enseñar, obviamente, herejías, diciéndoles que ellos podían creer en Jesús, ellos podían creer que Dios salvaba, que podían ser salvos a través de Jesús, pero que no eran hijos, sino practicaban ciertos ritos y ceremonias que usted conoce que son propios de la ley mosaica. Entonces ellos comenzaron a dudar no de su salvación, sino de ser hijos, de la filiación. Entonces Pablo, o Dios a través de Pablo, les enseña que la prueba de que ellos son hijos de Dios no eran el cumplir esos ritos o ceremonias, sino que la prueba ya estaba en ellos. La prueba era que el mismo Espíritu de Dios, que ahí le llaman el Espíritu de Cristo, del Hijo, y vamos a explicar por qué,
es el que clama en nosotros diciendo Abba Padre. Así que, en palabras de la ilustración que comencé en esta mañana, la prueba en nosotros de que somos hijos de Dios es esa melodía de llanto que Dios pone en nosotros, queriendo hablar nosotros el lenguaje de Dios cuando decimos Abba Padre, es el Espíritu Santo clamando en nosotros. Ahora, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque al final de este año 2025, muchos tal vez están terminando, hermanos, este año cansados internamente. No me refiero a cansados físicamente, me refiero a cansados en su alma. Es que no vamos a negar que estamos en una cultura performativa. Una cultura performativa es aquella en donde la mayoría viene actuando un papel para que los demás piensen bien de ellos. La palabra performativa es una palabra acuñada por algunos sociólogos, que es un anglicismo que viene de la palabra performance, en donde lo que se está diciendo es que actualmente con lo que podemos ver en las culturas a nivel mundial es que todos están tratando de actuar o hacer ver a través de redes sociales, a través de la vida, de muchas cosas, que ellos están bien, que son personas exitosas, porque lo que quieren es que los demás tengan una buena opinión de ellos. Pero eso es cansado. Precisamente esto es lo que hace que muchos lleguen al final de años agotados por intentar ser suficientes para sus padres, suficientes para el esposo, suficiente para la esposa, suficiente para los hijos, suficientes delante de Dios y suficiente de los demás. De hecho, aún dentro de la iglesia, no son pocos los que viven con esta cultura performativa, con una fe tensa, como que si la vida cristiana fuera siempre una cuerda que está a punto de romperse. Déjeme darle un ejemplo. Hay quienes vienen hoy a esta mañana a este servicio terminando el año 2025 orando, sirviendo a Dios, asistiendo a la iglesia, obedeciendo los mandatos de Dios, pero en el fondo, aún haciendo todo eso, en el fondo sienten que Dios sigue siendo difícil de complacer. O están terminando el año sintiendo de que el amor de Dios por ellos es un amor frágil, que la aceptación de Dios depende si tú te portas bien en la semana y que si no, Dios va a cambiar de humor y te va a castigar y disciplinar si te portaste mal en la semana. Es decir, muchos vienen a la iglesia, son cristianos genuinos, como los hermanos de Gálatas, pero que viven dudando del favor de Dios. Y así, lamentablemente, muchos sin notarlo, muchos cristianos viven como esclavos espirituales, aunque ocupen un lenguaje, un vocabulario cristiano como hijos. Por ejemplo, muchos hablan de la gracia de Dios, pero viven bajo muchos miedos todas las semanas. Miedos a la amenaza de un inconverso, miedo a la amenaza de cualquier persona que te quiera hacer daño. Por un lado tienen expresiones de gracia de sus bocas, pero por otro lado viven con muchos temores. Hay quienes hablan de que son hijos de Dios, pero viven como empleados de Jesús. Hay quienes hablan de que son libres ya de la esclavitud del pecado, pero caminan constantemente con el peso de la culpa de sus propios pecados. Así todos estos están terminando este año 2025 cansados no solamente por el pecado, sino por intentar agradar a Dios sin descansar en su gracia. Pero es precisamente, hermanos, la buena nueva que nos predica este texto, de que es precisamente a cristianos así, celosos del Señor, sinceros en su fe, pero cansados y con dudas, que el Espíritu Santo dirige estas palabras de Gálatas capítulo 4. Porque en este pequeño pasaje el apóstol Pablo nos lleva al corazón mismo de esta época del Adviento. El corazón mismo es que la venida de Cristo, hermanos, no fue para añadirte una carga más en tu espalda, sino para quitarlas para siempre. Y esa es la gran diferencia que para nosotros los cristianos tenemos que recordar hoy en Adviento. Por eso es que hemos leído en el texto que en la plenitud del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo para redimirnos de la esclavitud y para adoptarnos como hijos. Y adoptándonos, Él nos da ahora la seguridad de que somos hijos, enviándonos porque somos ya hijos
al Espíritu Santo, al cual aquí se le llama el Espíritu de Cristo, para asegurarnos de esa filiación, de manera, hermanos, que ya no vivamos como esclavos temerosos, que ya no vivamos como empleados de Jesús, sino como hijos amados y herederos de Dios. Así que, hermanos, mi mensaje en esta mañana, en este texto, en esta época de Adviento, es convencerte de que porque Cristo nos redimió, entonces vivamos como hijos, no como esclavos. Ahora, hay 3 verdades que este texto nos enseña muy, muy claramente, y la primera de ellas, como comienza el texto, es hablándonos y enseñándonos la doctrina de Dios, de la cual nos quiere enfocar, y es que Dios envió a su Hijo para redimirnos bajo la ley. Dios envió a su Hijo bajo la ley para redimirnos. Ahora, lo primero que vamos a ver en el texto, hermanos, es que Dios, en su amor soberano, Él intervino en la historia humana enviando a su Hijo para librarnos de la esclavitud del pecado. Pero la manera en que el Hijo fue enviado es enviarlo bajo la ley, enviarlo para librarnos de la esclavitud de la ley, enviándolo para redimirnos de ella real, completa y suficientemente. Quiero que veamos esto en el versículo 4 y 5. Dice así la palabra de Dios, dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Pero por qué bajo la ley? A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Ok, aquí hay muchas verdades que Dios está definiendo, Dios a través de Pablo estableciendo la doctrina de la cual estaban dudando o necesitando los de Gálatas, así que es importante explicar la doctrina de ese texto rápidamente. Lo primero que hay que enfocarnos, hermanos, es que este texto comienza diciendo: pero cuando vino la plenitud del tiempo. Esa frase, la plenitud del tiempo, describe, hermanos, a un Dios que cumple sus promesas. Amén. Porque lo que está enfocando Pablo, y no le he dicho, sino que hasta este momento había reservado este tiempo, cuando uno lee Gálatas, es el contexto. Las palabras que Pablo está ocupando en todo Gálatas, él está ocupando muchas palabras de uso común bajo la ley romana. Bajo la ley romana, cuando un papá decidía heredarle a su hijo algo, él es el que definía la fecha en que el hijo iba a recibir la herencia. Así era la ley romana. Entonces, por eso si usted lee en su Biblia los versículos antes, versículo 1 al 3, Pablo lo que dice es que mientras el heredero es niño, no difiere en nada su estado y condición dentro de la casa que la de un esclavo, dice. ¿Por qué compara al heredero con un esclavo? Porque cuando el papá decidía la fecha para heredar, también a partir de ese momento, el papá lo entregaba a los tutores. Los tutores eran los esclavos de la casa. Recuerde que en aquel entonces, cuando hablábamos de esclavos, no pensemos en la esclavitud de hoy, ¿verdad? Sino que estamos hablando de que ahí habían médicos, había mucha gente letrada siendo esclavo. Entonces se lo entregaban a los tutores. Entonces los esclavos le decían a qué horas levantarse, qué es lo que tenían que comer, cómo bañarse, cuándo bañarse, cómo sentarse, qué tenía que estudiar, qué es lo que le tocaba estudiar, a qué horas almorzar, qué tenía que hacer en la tarde, si jugar o no jugar, a qué horas dormir. O sea, en nada difería a los esclavos hasta que fuera el heredero, hasta que recibiera la herencia. Entonces, ocupando esa figura, entonces Pablo dice que en la plenitud del tiempo Dios envió a su Hijo para nosotros recibir la adopción y recibir la herencia. Entonces, básicamente, lo que está enseñando esta pequeña frase al inicio, hermanos, es que el reloj de la redención no lo marca el hombre, sino que lo marca Dios. Lo que está enseñando la Biblia es que cada siglo, cada profeta, cada pacto, cada silencio que vemos en la historia bíblica fue para llegar a este momento, cuando Dios se cumple el tiempo, cuando el Padre entonces envía al Hijo a la tierra. Pero por eso luego dice, cuando se cumple la plenitud del tiempo, si usted sigue la lectura, dice, Dios envió a su Hijo. Hermanos, esta frase, Dios envió a su Hijo, está afirmando algo espectacular, está afirmando la naturaleza divina del Hijo, está diciendo que Jesús es Dios.
Porque si lo leemos bien, dice Dios envió a su Hijo. Eso significa que el Hijo ya existía desde antes de existir Belén, que el Hijo existía desde antes de existir todas las cosas. Lo que está afirmando la Biblia es que Jesús no comenzó en Belén, sino que Él preexistía eternamente como el Hijo divino. Así que, hermanos, su envío desde el cielo está declarando su naturaleza divina. Hermanos, Jesús es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Él es plenamente igual que con el Padre y con el Espíritu Santo. Las tres divinas personas es una sola esencia, es un solo Dios. Y por lo tanto, el Hijo es el Hijo eterno, el unigénito del Padre. Su filiación es eterna. Así el Padre ha sido eternamente Padre y el Hijo ha sido eternamente Hijo, sin origen y sin final. Lo que está enseñando este texto cuando dice Dios envió a su Hijo es exaltando la naturaleza divina de Cristo, la naturaleza divina de Jesús. Pero luego dice la frase, a la par de esta dice, nacido de mujer. Y vea usted el cambio. Si la frase anterior describe o declara la naturaleza divina de Jesús, esta declara la humanidad de Cristo, nacido de mujer. Vean un solo texto cómo Dios está exaltando el nacimiento de Cristo. Está diciendo quien nació es la segunda persona de la Trinidad y a la vez es plenamente hombre. Y es lo que nosotros vemos en Jesús, que Él es plenamente Dios y que Él es plenamente hombre. Y es precisamente Cristo en su humanidad que entró a este mundo. ¿Y por qué dice nacido de mujer? Porque lo que está aclarando Pablo es que Él entró para vivir nuestra plena condición. Jesús conoció el cansancio. Jesús conoció la fragilidad. Jesús conoció lo que es enojarse como ser humano. Él conoció lo que es el dolor. Recordemos que uno de los atributos de Dios, como Dios, es que Él es impasible. Impasible es que no tiene pasiones. Dios no puede sufrir. Dios no tiene arrebatos. Dios no ama ahora menos y amará después más. No. Dios no se sorprende, Dios no aprende nada. Dios lo conoce todo tácitamente. Él no aprende nada nunca. Él lo sabe todo absolutamente, aún las posibilidades. Dios es plenamente Dios. Amén. Y lo que vemos nosotros aquí, que Dios, como Dios, Él es impasible. Él no puede experimentar el dolor, no sabe lo que es el dolor en el sentido estricto porque Él es Dios. Fue cuando encarnó que Él experimentó lo que tú y yo experimentamos. Él experimentó dolor. Y él supo lo que era llorar. Por eso es que le dijo al Padre, Padre, si es posible apártame esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Hermanos, Jesús es plenamente Dios, amén, pero también es plenamente hombre. Y esa es Navidad, esa es la encarnación. Él no vino como espectador, sino como participante. De hecho, hoy esta mañana lo hemos leído en la página número 5, en la Confesión Bautista, el artículo de la Confesión Bautista, eso fue el que leímos. Que siendo hijo de Dios, dice, Él tomó la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y sus debilidades comunes a la misma, pero sin pecado. Y luego al final dice, de modo que dos naturalezas enteras, perfectas y distintas, se unieron inseparablemente en una sola persona, sin conversión, composición ni confusión. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero es un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Exactamente esto es lo que estamos leyendo aquí. De hecho, si leemos al inicio de la confesión de este artículo, dice: y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando vino la plenitud del tiempo, tomó la naturaleza. ¿De dónde creen ustedes que sale esa frase cuando vino la plenitud del tiempo? De aquí, de Gálatas. Hermanos, lo que estoy tratando de decir es que al inicio, ante las dudas de los Gálatas que intentaban querer agradar a Dios, lo primero que Dios les enseña es: ¿por qué intentan agradarme si Cristo ya los liberó de eso? Ya me les son agradables en Cristo. Porque la pregunta es:
¿por qué Jesús encarnó? Fue enviado por el Padre y nació de una mujer. Y dice luego, nacido bajo la ley. Y aquí, hermanos, se encuentra el peso del texto. Cristo mismo, está diciendo el texto, se colocó bajo la misma ley que nos condenaba a nosotros. Él se colocó bajo ella. ¿Sabe qué significa eso? Que Jesús guardó toda la Torá. A eso se le llama la obediencia activa de Cristo. A la muerte se le llama en teología la obediencia pasiva de Cristo. Este texto está exaltando la obediencia activa de Cristo porque era necesario que Él cumpliera toda la ley en su plena humanidad. La pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué Jesús cumplió toda la ley? Y entonces el texto dice, el versículo 4 al versículo 5, al inicio, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Hermanos, ¿saben por qué Jesús encarnó? Está diciendo el texto. Encarnó para pagar un precio, para liberarnos a nosotros de nuestros pecados. Hermanos, cuán grande amor vemos nosotros en este texto. Cuán grande amor. Dios no estaba obligado a eso. Dios estaba obligado a encarnar. Dios estaba obligado a morir por nosotros para salvarnos a nosotros, criaturas de Él. No, pero lo hizo por amor. Hermanos, este texto nos está enseñando la gloria que Jesús tiene en su obediencia activa como en su obediencia pasiva. Hermanos, Jesús vino a obedecer donde nosotros habíamos fallado y a cargar con la maldición que nosotros merecíamos por haber fallado. Es lo que nos está predicando este texto, que Jesús vino a cumplir lo que nosotros no pudimos cumplir y vino a recibir la paga que tú y yo merecíamos recibir. Hermanos, y esto es una gran noticia en este texto. Y es que recordemos un poco el contexto. Una vez más, los cristianos de Gálatas, recordemos, ellos pensaban que ellos debían de cumplir los ritos y las ceremonias de la ley mosaica para agradar a Dios. Pero aquí Dios les está enseñando que si Cristo murió para cumplir la ley a perfección por nosotros, entonces no hay ninguna obra nuestra que pueda añadir algo a esa redención. Ya somos libres de la maldición de la ley. Y ese es el mensaje con el que Dios comienza a hablarles a los de los Gálatas. Y es que, hermanos, seamos francos. Vivir como esclavos después de haber sido redimidos es negar la suficiencia de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús se sometió a la ley para que nosotros no viviéramos bajo el látigo de la ley. En buen salvadoreño, Él recibió los pencazos para nosotros no recibirlos. Él recibió la muerte para tú y yo no recibirla. Y por eso ya Pablo antes en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Fíjate de lo que nos redimió, de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Hermanos, fíjate la gran doctrina que Dios saca acá a luz para los Gálatas. ¿Por qué Jesús lo hace? ¿Y por qué es importante para nosotros hoy en Navidad? Bueno, porque, hermanos, si todo esto es verdad, y vaya que lo es, que Cristo murió por nosotros, entonces significa que Navidad, hermanos, no predica exigencias sobre nuestras almas cansadas. Lo que predica Navidad no es exigencias sobre nuestras almas ya cansadas, sino el anuncio de que Dios ya hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Y es que, ¿saben qué? Una vez más, muchos llegan este año, a esta época del año, agotados de intentar cumplir expectativas de mi mamá, expectativas de mis hijos, expectativas de los vecinos, expectativas del jefe de la empresa, expectativas de mis empleados, expectativas de mis seguidores, expectativas de todo el mundo, expectativas económicas, expectativas familiares, espirituales, expectativas escolares, universitarias. Y muchos están agotados de evaluarse a sí mismos, también delante de Dios. ¿Será que oré lo suficiente? ¿Será que fallé demasiado este año y Dios me va a desechar?
¿Será que me acerqué mucho a Dios o me alejé mucho de Dios este año? Tal vez haya personas en esta mañana que están aquí viviendo con un miedo silencioso. Tal vez tú vienes esta mañana cargando y pensando, ¿y si Dios ya se cansó de mí? Y cuando tú ves los problemas que tienes alrededor, tal vez piensas, ¿y si Dios me está castigando por mis pecados? ¿Y si no estoy haciendo lo suficiente, qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para que Dios evite lo que estoy viviendo? ¿Y si mi fe es demasiado débil? Y así se preguntan muchas cosas. Y sin darse cuenta, resulta que están viviendo en este mes de diciembre, año 2025, como los Gálatas vivían su fe en aquel entonces, tratando de agradar a Dios por medio de esfuerzos, rituales, promesas, resoluciones nuevas, porque piensan que no le agradan todavía del todo a Dios con sus vidas. Pero ¿saben qué? Gálatas 4, del 4 al 5, estos dos primeros versículos, nos detiene de pensar eso y nos dice, mira, si Cristo ya se colocó bajo la ley por ti, ya eres libre del látigo de la ley. Hermanos y hermanas que están aquí, Jesús ya obedeció donde tú fallaste ese año. Lo voy a repetir, Jesús ya obedeció donde tú fallaste este año. Cristo ya cargó con la maldición que tú temías. Por lo tanto, Jesús, hermanos, no vino a aumentar tu carga, sino a cargarla Él mismo. Cristo no vino a exigirte más fe, hermano. Él vino a sostener la que ya tienes, aunque sea poca. Amén. Por lo tanto, hermanos, Navidad es un llamado a detenernos del afán diario, a contemplar a Cristo y a descansar en Jesús. Mira, Navidad no comienza, el mensaje navideño no es sobre lo que nosotros tenemos que hacer en esta época, es sobre lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y es que, hermanos, pensemos como hijos. Si Cristo ya fue examinado perfectamente, tú ya no estás en periodo de prueba, amén. No estás en periodo de prueba. Cada año no es una prueba para ti. No es que estás en prueba para ver si te comportas bien o no como hijo. Quiero que entiendas que cuando Dios te adoptó como eras y como serías. Y aún así te adoptó. Y Él lo sabe todo. Y aún así te ama. Y aún así te adoptó. Así que, hermanos, si Cristo cumplió todo, tú no tienes que añadir nada cada día para ser aceptado, porque en Cristo ya lo eres. Ahora, ¿sabes qué significa esto? Todo esto significa que hoy, en esta época de Adviento, puedes hacer una cosa, y es descansar. Y puedes descansar no porque tu vida esté ordenada, sino porque tu redención está completa. Amén, hermanos. Hermano, me estoy dando a entender. ¿Por qué puedes descansar en esta época navideña? No porque tu vida esté ordenada, puede ser que esté muy desordenada, pero es porque tu redención en Cristo ya está completa. Por eso es que el Salmo 138, versículo 7 dice, aunque yo ande en medio de la angustia, y ahí no importa si es angustia por tus pecados o angustia por enemigos, lo que sea, aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. ¿Por qué? Porque la salvación siempre dependió de Dios. Cuando se cumplió el tiempo, no cuando tú estabas preparado, porque nunca lo estamos. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió al Hijo. Amén. Dios envió a Dios. Dios envió al Hijo. Amén. Nacido de mujer, bajo la ley, para redimir de la ley. Amén. Pero la segunda verdad que nos enseña el texto es que eso es así, pero porque había un objetivo mayor, y es adoptarnos como hijos mediante la obra de Cristo Jesús. Esta es la segunda verdad. La segunda verdad, hermanos, es que la redención de Cristo tuvo como fin supremo no solamente perdonarnos, no solamente librarnos de la maldición de la ley,
sino hacernos hijos de Dios. La segunda verdad que este texto nos predica es que Dios no solamente rompió tus cadenas, hermanos, sino que también te abrió las puertas de su casa. Él no solamente rompió tu esclavitud, abrió las puertas de su hogar y te dijo: entra, hijo, entra, hija, a mi hogar. Por eso es que dice el versículo 5, en la parte B, dice: para que recibiésemos la adopción de hijos. Hermanos, aquí el texto se vuelve profundamente amoroso. Dios no solamente se conformó, hermanos, con declararnos no culpables. Él no solamente se conformó con eso, sino que Él quiso abrazarnos como familia. Así como tú y yo nos vamos a abrazar el 24 en familia, es lo que Dios quiso para nosotros. Es que piensa en lo siguiente: Dios te pudo haber salvado y luego dejarte a ti solo a que tú vivas la vida. ¿Sí o no, hermanos? Sí, claramente sí. Claro que sí. Si Dios hubiera querido eso, si Dios fuera un Dios sádico, bueno, no sé, te puede salvar y dejarte a la deriva. Dios no solamente quiso justificarte, Dios no solamente quiso redimirte, Dios no solamente quiso salvarte, Dios quiso abrazarte como hijo y como hija. Y eso nos recuerda en Navidad, que el pesebre no solamente es salvación, aunque no nos salva el pesebre, nos salva la cruz. Amén. El pesebre no solamente nos predica la salvación que Jesús obraría en la cruz, nos predica la filiación, nos salva para ser hijos. No estamos solos, hermanos. La adopción es un acto legal con consecuencias eternas. Porque somos hijos. ¿Sabes qué significa? Se nos dio un nuevo nombre, una nueva herencia, un nuevo estatus, pero sobre todo una nueva pertenencia. Ya no le pertenecemos a Satanás, no le pertenecemos al mundo, hoy le pertenecemos a Dios. Por eso es que la adopción, hermanos, es uno de los beneficios más dulces del Evangelio, porque la adopción nos enseña que no es que seamos tolerados, somos amados. No somos visitantes del hogar, somos los hijos de Dios. Y precisamente la venida del Hijo Eterno tuvo ese propósito de convertirnos en hijos adoptivos. Así que el pesebre que nosotros recordamos en Navidad, tenemos que entender que apunta al hogar eterno. De hecho, Juan capítulo 1, versículos 12 al 13, lo leo, dice: pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Hermanos, adoptar a un hijo en este mundo, adoptar a un hijo es un proceso difícil. De hecho, no es para corazones débiles, porque requiere mucho esfuerzo y mucha espera. Pero aún así, eso ni siquiera se compara con lo que hizo Dios para adoptarnos a ti y a mí. Resulta que Dios le dio la misión a su Hijo, a la segunda persona de la Trinidad. Le dio la misión de morir para tener más hermanos. Hermanos, nuestra adopción no se firmó con tinta de un bolígrafo o con el sello de un abogado. Nuestra adopción se firmó con la sangre misma de Jesús. Y eso significa entonces que si Dios nos adoptó, Él al día de hoy y para siempre nunca se va a arrepentir de haberte adoptado. Sí, con todas tus fallas, con todos tus pecados, con todas tus debilidades y con todas tus virtudes, claro, Dios nunca te va a desechar, porque Dios te adoptó sabiendo exactamente quién eras y quién serías. Y por eso, hermano, Él no te ama menos en tus días débiles o te ama más en tus días de mayor obediencia. Hermano, no es así. El Padre no te ha adoptado para luego abandonarte. Si tú eres hijo o eres hija de Dios, lo serás para siempre. Y esta es la gran noticia para aquellos que están cargados, cansados y afligidos por diversas pruebas. Porque la adopción, hermano, significa, mira, que ya no eres un extraño admitido por compasión. Tú no eres un empleado espiritual de Jesús a prueba. No, tampoco eres el invitado de la casa de Dios que teme a ser despedido después de 3 días porque si no todo el mundo se aburre de ti. No.
El que seas adoptado significa una tan sola cosa: pertenencia. Le perteneces a Jesús. Le perteneces a Dios. Le perteneces. Mira, ¿sabes por qué repito eso bastante? Hay personas que pueden aceptar que Dios las perdonó. Voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos aquí creen que Dios los ha perdonado de todos sus pecados? Vean, miren, todos. Hay personas que pueden aceptar que Dios los perdonó de todos sus pecados, pero les cuesta creer que Dios las quiere cerca. Yo te aseguro que muchos de los que dijeron amén se sienten alejados. Sienten que otros son como los más cercanos a Dios o los favoritos de Dios. Otros pueden creer que Jesús murió por sus pecados, pero viven como si Dios aún mantuviera una distancia emocional con ellos, por pecadores. ¿Y saben qué? Vivir de esa manera, aparte que es cansado, es vivir por debajo de lo que el Evangelio te ofrece. Porque lo que el Evangelio te ofrece es pertenencia. De eso trata la Navidad. Pertenencia. Tú le perteneces a Dios y Él nunca te va a abandonar. Hermanos, Jesús te redimió no solamente para salvarte, para asegurarte un lugar, un cuartito. En palabras humanas, una camita, comida en la casa del Rey, en la casa de Dios. Así que si tú estás en Cristo, Dios es tu Padre, Jesús tu hermano mayor y todo el cielo tu herencia, que pronto la recibirás. Así que, hermano, Navidad no solamente es Dios acercándose a nosotros, el Emmanuel, sino que Navidad es Dios abriendo las puertas de su hogar para todos nosotros. Y la tercera verdad que predica este texto es que Dios nos da una garantía a nosotros, nos ha dado una garantía para recordarnos estas verdades que nos está enseñando el texto. Y la garantía es el Espíritu Santo en nosotros, por el cual nosotros como hijos podemos clamar a Dios, Abba, Padre, cuando estemos en muy duras dificultades. Y es que la tercera verdad que este texto enseña, hermanos, es que la filiación comprada por Cristo ahora es confirmada en nuestro corazón por medio del Espíritu del Hijo. ¿Y por qué del Hijo? Porque es hijo. Es que ese es el punto del texto. Quiero que leamos el versículo 6. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿a quién? El Espíritu de su Hijo, el cual clama. ¿Qué clama el Espíritu de Cristo? Abba, Padre. Ok, aquí está el punto. Los Gálatas, al igual que muchos de acá, no dudaban de que Dios los salvara. Ellos no dudaban de que Cristo perdonara pecados. De lo que ellos dudaban es que una vez ya salvados, no sabían si Dios mismo los sostendría a ellos. Y por eso es que para ellos la fe que ellos tenían en Cristo no era suficiente para sostenerse, sino las obras. Porque es lo que están aprendiendo de los judaizantes, que lo necesario son las obras para sostenerte, para vivir, para ser hijo de Abraham. O sea, Cristo te salva, pero para ser hijo tienes que hacer otras cosas, cumplir los ritos, cumplir las ceremonias, envolverte en una cultura performativa, tratar de alcanzar el estándar de tus padres, el estándar de tus hijos, el estándar de tu esposo, de tu esposa, el estándar de la cultura. Y entonces ahí se da, bueno, entonces ahí estoy siendo cristiano. Eso es lo que estaba pasando con los de los Gálatas, pero ante esa inquietud que estaba desgastando y golpeando el alma a nuestros hermanos en Gálatas, lo interesante es que Dios no responde a estas dudas de ellos, no les responde con un mandamiento. Usted no ve mandamientos ahí, en este texto. Dios no le responde con un mandamiento, Dios no le responde a las almas cansadas con una amenaza, Dios no le responde con una prueba externa, Dios no le responde con burla.
Dios le responde efectuando una obra del Espíritu Santo en sus corazones, la prueba de que si ellos dicen Abba Padre cuando están afligidos en diversas pruebas, significa que ya son cristianos, ya son hijos de Dios, y que no hay nada que puedan hacer para agradar a Dios, porque ya les son agradables en Cristo. La prueba que nosotros necesitamos es ese testimonio del Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva a decirle al Señor en los momentos difíciles: papito, ayúdame. Es que mira, observa con cuidado el orden de lo que predica este texto. Mira la causa y mira el efecto, que es ¿qué? Mira lo que dice: y por cuanto, voy a agregar aquí, ya sois hijos. Por cuanto sois hijos, ¿qué hizo Dios? Pero porque somos hijos. ¿Qué hizo Dios, hermanos? Envió ¿a dónde? A nuestros corazones el ¿qué? ¿O a quién? El Espíritu de su Hijo. ¿Sabes qué es lo que está diciendo aquí? Que el Espíritu del Hijo no vino para hacernos hijos. Vino a nuestro corazón porque ya lo somos. Esto significa que tu filiación con Dios no depende de la intensidad de tu clamor, de la intensidad de tu fe, de la intensidad de tu obediencia, sino de la fidelidad del Padre que envió su Espíritu, el Espíritu de su Hijo, para nosotros. Por eso, cuando el Espíritu Santo clama en nosotros en momentos de dificultad: Abba Padre, papito, ayúdanos, no es que el Espíritu Santo le está informando a Dios algo que Él desconoce, sino que es a nosotros que el Espíritu Santo nos está recordando lo que solemos olvidar, que somos hijos. Lo que solemos olvidar cuando tenemos problemas es que somos hijos. Cuando vienen problemas difíciles, amenazas de personas que te odian, verdaderos enemigos, tú lo que haces es reaccionar. ¿A quién le hablo? ¿A qué contacto? ¿Cómo hago esto? ¿Tenemos dinero para pagar? ¿Qué hacemos? No, ¿sabes qué? Peleemos, no, hombre, defendámonos. Y se nos olvida algo importante. Abba Padre. El Espíritu Santo, lo que está diciendo Pablo, es que Él actúe en ese momento para recordarnos a nosotros, no a Dios, lo que solemos olvidar en tiempos de prueba, que somos hijos. Y que por lo tanto tenemos no que desesperarnos, descansar en nuestro Padre. Papito todo lo tiene, papito todo lo puede, papito todo lo ha prometido, así que papito todo lo va a hacer. Amén. Al final, los que se meten contigo no se están metiendo contigo. Está metiendo con tu papito. Y cuando le tocan a la niña de sus ojos, yo que tengo hija, se los puedo decir: apártense mejor. No pueden tocar a mi niña. No pueden, simplemente. Hermanos, por eso es que en Navidad lo que tenemos que ver es que Navidad nos predica que el Espíritu Santo en nosotros no exige un clamor perfecto, sino un corazón dependiente. Porque cuando, mira, así como cuando un niño llora para atraer la atención de su mamá, porque depende de ella, así nuestro clamor por Dios, Abba Padre, demuestra nuestra dependencia. Así que ora, hermano. Ora, clama a Dios. En esta Navidad, clama. Es que, ¿sabes? Ese es el testimonio, y aquí viene, y el punto central del texto es este. Es más, voy a hacer la pregunta: ¿por qué, pastor, la evidencia que Dios pone en nuestro corazón, otra evidencia que Dios pone en nosotros para darnos cuenta que somos hijos de Dios y no dudar de eso, y no vivir como esclavos, todo lo que he predicado, no vivir como asalariados de Cristo, no? ¿Por qué la evidencia de que somos hijos es que le clamemos a Dios como Padre en tiempos de dificultad? Porque Él nos dio el Espíritu del Hijo. ¿Qué nos dio, hermanos? El Espíritu del Hijo. ¿Y por qué dice eso? Porque es el Hijo
el que ora así. Si no, acompáñame en Lucas para entender esto. Marcos capítulo 14. En Marcos capítulo 14, versículo 32 al 36 dice: llegaron a un lugar que se llama Getsemaní. Y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya, ¿qué? Orado. Tomó con él a Pedro, Jacobo y a Juan. Y comenzó, ¿qué dice Marcos? A afligirse y a angustiarse mucho. ¿Tú te imaginas a Jesús? Aquí vemos la plena humanidad de Jesús. La plena humanidad. Dice que él comenzó a afligirse y a angustiarse, tanto que en el versículo 34 él dijo lo siguiente: mi alma está muy afligida hasta el punto de ¿qué? De la muerte. ¡Wow! Claramente estaba sufriendo nuestro Señor. Y les dijo: quédense aquí y velen. Luego dice, adelantándose un poco, se postró en tierra. O sea, se hincó y oraba que si fuera posible pasara de aquella hora. Pero ¿cómo fue que él oró? Y decía, ¿qué decía? Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Precisamente, vean todos para acá, por favor. Porque el Hijo, el enviado, el nacido de mujer y bajo la ley, es el que ora, Abba, Padre. ¿Qué va a ocurrir con todos aquellos que tenemos el Espíritu de Él en nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros en los momentos de dificultad? Hacer la misma oración. Y esa es la evidencia de que somos hijos, dice Pablo. Entonces, precisamente, hermanos, por eso es que es la ilustración que dije al inicio, la melodía del llanto. Dios ha dejado en nosotros una melodía del llanto que se parece a la voz de Él, porque es el Espíritu Santo. Hablamos el lenguaje de Dios cuando decimos Abba, Padre. Así que, hermanos, por eso es que dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el Espíritu de su Hijo. Así que, hermanos, Navidad, a la luz de este texto, ¿qué nos está recordando Navidad? Que el Hijo fue enviado al mundo para que el Espíritu Santo fuera enviado a nuestros corazones. Y es que, hermanos, el Dios que se hizo cercano en Belén no volvió a alejarse después. Resulta que Él habita y vive en nosotros. Por eso, hermanos, celebrar Navidad no es celebrar únicamente un evento histórico o es celebrar una memoria de algo. No es tampoco una historia pasada. Navidad es la celebración de la presencia de Dios en nosotros y de un consuelo presente en nuestra vida, en nuestra alma, todos los días. Y por eso, hermano, a la luz de este texto, si en esta Navidad, a finales del año 2025, mes de diciembre, necesitas orar con dolor por lo que estás viviendo, ora, clama a Dios. No tengas vergüenza de acercarte como hijo al Padre. Si necesitas clamar, clama. Si necesitas llorar, llora. Si necesitas gemir, gime. Si necesitas callar, calla, aunque sea con un suspiro, pero ora, porque ese clamor a tu Padre no te va a condonar, al contrario, te va a identificar como lo que ya eres, hija e hijo. Clamar a Dios, Abba, Padre, no es el clamor de un esclavo que clama a su amo o que teme el castigo, no, es el clamor del hijo que espera ayuda de su papito. Y ese clamor, dice Pablo, es el espíritu del hijo en ti. Por lo tanto, hermano, no calles ese clamor, no dejes de orar en esta época. No juzgues como malo el clamar a Dios o no lo reprimas, llévalo al Padre, porque precisamente, así como el Padre no rechazó la oración del Hijo, no va a rechazar nuestras oraciones, porque ya somos hijos en Él. Amén. Entonces, ahora, pero ¿cuál es la conclusión de Pablo en todo esto, de Dios en este texto? Bueno, la conclusión está en el versículo 7. Esa es la conclusión. Y esta es la verdad que tenemos que abrazar nosotros hoy. Y dice: por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Hermanos, si nos damos cuenta el texto de hoy, en este texto Dios, en primer lugar, nos ha mostrado que en la plenitud del tiempo Dios envió a su Hijo. No cuando el mundo estuvo listo, sino que cuando se cumplió el tiempo de Dios,
cuando la gracia estuvo determinada, Dios envió a su Hijo. El Hijo eterno descendió, nació de una mujer, se colocó bajo la ley, cargó con la pena de nuestros pecados que nos condenaban, murió por nosotros en la cruz para cumplir la ley. Y el pago por el precio de nuestra libertad fue pagado con su sangre. Y eso no solamente lo hizo para liberarnos del castigo y de la maldición de la ley, sino que para algo más tierno y más glorioso, para hacernos hijos. Pero también el texto dice, pero luego de hacernos hijos, Dios envió al Espíritu del Hijo a nuestros corazones, no para ponernos a prueba, no para cargarnos más, no para que tengamos miedo, sino para asegurarnos algo importante, y es que le pertenecemos a Él. Lo envió a nuestro corazón al Espíritu Santo para darnos la seguridad de que somos hijos, para enseñarnos a clamar, no con temor, sino con confianza, Abba Padre. Y por eso es que termina así diciendo Pablo, así que es la conclusión. Así que ya no eres esclavo, no vivas como esclavo, no te comportes como un empleado de Jesús, no te comportes como alguien que está alejado de Dios. No, eres hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Hermanos, este es el veredicto del Evangelio. No un veredicto provisional, no un veredicto condicionado, no un veredicto frágil, sino uno que es para siempre. Navidad, hermanos, es el anuncio entonces de que la gracia de Dios no te va a dejar a medio camino, sino que te llevará hasta la casa del Padre. Así que, hermanos, en este tiempo de Navidad, cuando el mundo parece exigirnos más, ¿verdad? Porque en tiempos de Adviento se nos exige mucho a los seres humanos. Se nos exige sonreír, no pecar, regalar bastante, gastar el dinero, más fuerzas, más ánimo, más perfección, la visita a los familiares. No vendrás a visitar a tu tía, no vas a ir a no sé dónde. O sea, se nos carga. En este tiempo de Adviento, que para el mundo es una carga, el Evangelio en este texto nos dice algo distinto. El mensaje es: descansa. Descansa. No porque no haya luchas, sino que porque tu filiación ya está asegurada. Eres hijo o hija. Descansa. Mi hija estaba estudiando afuera, como ustedes lo saben, ya vino a El Salvador y está con nosotros. ¿Qué quieren ustedes, los papás que reciben a sus hijos después de varios tiempos que han estado fuera? ¿Qué es lo primero que un papá le dice o una mamá le dice a sus hijos, a sus hijas cuando entran a la casa? Lo primero, ¿qué les dicen? Después de muchos años que han estado fuera o meses estudiando, trabajando, lo que sea, ¿qué es lo que un papá les dice? Descansa. Esta es tu casa. Descansa. Y cuando tengas hambre me dices, quiero cocinarte. Y si nosotros, siendo imperfectos, hacemos eso con nuestros hijos, ¿tú te imaginas el Padre todos los días contigo y conmigo? El amor que Él nos tiene. El mensaje de Navidad es: descansa. Descansa. Navidad nos recuerda que el cielo se abrió no para vigilarnos, sino para recibirnos. El Hijo fue enviado para que como esclavos fuéramos liberados. Y como esclavos liberados, ser luego adoptados como hijos. Y ahora adoptados como hijos, jamás volver a vivir como un huérfano. Le pertenecemos a Dios. Así que esta Navidad, hermano, disfrútala en Cristo, descansando en Él, confiando en Él. Y cuando la angustia venga, porque en el 2026 muchos van a enfrentar angustias, recuerda en esos momentos lo siguiente: que el mismo Dios que envió al Hijo en la plenitud del tiempo, no te va a soltar a ti, ni ahora ni nunca. ¿Por qué? Porque en Cristo y por el Espíritu del Hijo que mora en ti, ya no eres esclavo, eres hijo. Vivamos como tales. Amén. Vamos a orar.